Gracias. Gracias a todos. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 10 de septiembre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Ha venido mucha gente al estudio. Gracias a todos. Siempre bienvenidos. Tenemos un magnífico invitado, un invitado de lujo esta noche. Enrique Salas Romer, que fue parlamentario, que fue gobernador, que fue candidato presidencial en Venezuela en la elección infausta que ganó Chávez en 1998, estudiante de Yale y luego miembro del Consejo Consultivo de Yale, una mente brillante. Acaba de publicar un libro titulado, y me encanta el título, El futuro tiene su historia. Un aplauso para don Enrique Salas Romer, por favor. No se lo pierdan en un momentito. Bueno, quisiera repasar con ustedes la actualidad, pero antes debo cumplir con algunas personas del público que me piden o me exigen saludos. María del Carmen García. Si no cumplo después, esta gente se enfada conmigo. Que está de cumpleaños en Guayaquil, el señor Lorgio Travieso en Palm Beach, don Javier Barrios Briceño, Mervi Galeno, Andreina Yubel Andaeta, Daisy Alborna, que está de cumpleaños aquí. Happy birthday, gracias por venir. Un aplauso para ella, cómo no. Yo le digo que merecía una celebración un poco más feliz que venir a este programa soso y pesaroso, pero haré lo posible para divertirte, Daisy. A la familia Correía Osuna, a Mila Malchiodi, Marta Tamayo y a Betty Milady y María Elena, que vienen desde Valencia. Bueno, yo estoy muy preocupado hoy porque ha escalado la retórica viciosa del dictador Maduro contra el gobierno colombiano de Duque. Maduro acusa a Duque, el mundo al revés, el lenguaje moral travestido, de exportar terrorismo y de conspirar contra la autocracia de Caracas. Nosotros tenemos las pruebas y hoy el ministro Jorge Rodríguez adelantó parte de esas pruebas de cómo en los últimos 3 meses se ha intentado desde la inteligencia del gobierno colombiano captar suboficiales y oficiales venezolanos para afectar el sistema de radares con la colaboración ruin, miserable, de un grupo de traidores civiles y militares que están en Bogotá, en Cúcuta, en la costa atlántica colombiana, y se han puesto como perros falderos al servicio del establishment de la oligarquía colombiana contra su propia patria, Venezuela. Maduro agita peligrosamente el fantasma de la guerra. No me sorprendería a mí que quiera propiciar una escaramuza bélica en la frontera. Necesita convertirse en la patria. Él quiere salvar a la patria de una inminente invasión extranjera que no está por ocurrir y que no va a ocurrir. Pero él se embandera con el argumento de la patria en peligro para rescatar a su menguante, decrépita dictadura. Un vocero de esa dictadura, el señor Arreaza, también acusa irresponsablemente al gobierno de Bogotá de maliciar o propiciar acciones terroristas en Venezuela. Previamente, el canciller venezolano Jorge Arreaza vinculó al presidente colombiano Iván Duque con supuestos atentados contra instalaciones públicas en Caracas, que el gobierno chavista habría frustrado. Arreaza aseguró que Venezuela llevará a la ONU pruebas de dichas agresiones. No hemos hecho más que aportar a la paz, mientras que desde territorio colombiano se amparan acciones terroristas contra Venezuela. Y nosotros sí tenemos datos, sí tenemos pruebas. Posada para los terroristas de toda laya y pelaje son estos fantasmones del chavismo. Están los terroristas colombianos de las FARC y del ELN, y los terroristas de Hezbollah, y cualquier terrorista que busca posada la encuentra seguramente cobijo, protección y hasta financiamiento en la Venezuela de Maduro y Cabello. El gallinazo sin plumas de Jorge Rodríguez también agita el espantajo de que Colombia
cuyo gobierno encabeza un demócrata y un pacifista, Iván Duque, insospechable de estar promoviendo movimientos terroristas en ninguna parte del mundo, pero Rodríguez lo acusa de tal patraña. Uribe lo está diciendo a los cuatro vientos, que deben meterse en Venezuela, Colombia, el ejército colombiano, para poder tratar de desactivar a esos grupos. Es decir, en toda guerra, dice el refrán, en toda guerra la primera víctima es la verdad, la primera asesinada es la verdad. Y en eso los gobiernos colombianos son especialistas, son expertos, las oligarquías colombianas. Y es lo que están haciendo ahorita. Asesinan la verdad para poder preparar el terreno para cualquier tipo de agresión armada contra Venezuela. Ahora resulta que este mitómano profesional es un defensor de la verdad, ¿eh? Y es un pontífice de la moral pública. Es decir, que él educa al gobierno del colombiano Duque sobre cómo decir apropiadamente la verdad. No ha habido un gobierno en la región que tenga un tráfico más promiscuo y acanallado con la verdad que la dictadura chavista. A la verdad la han violado, ultrajado infinitas veces. Lo hacen a diario todavía. Pero, muy a despecho de la verdad, este gallinazo sin plumas de Rodríguez dice que hay campamentos terroristas en Colombia preparándose para invadir Venezuela. Eso no es verdad y me consta que el presidente Duque y su canciller Holmes han desalentado esa posibilidad siempre que han podido. Nosotros sí vamos a ir a Naciones Unidas a mostrar todas estas pruebas, que son pruebas reales, a mostrar las direcciones y las fotografías de los campamentos de entrenamiento de terroristas y paramilitares en Maicao, en Río Hacha, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a mostrar todas las ocasiones en que efectivos colombianos han tratado de reclutar funcionarios militares venezolanos para obtener secretos militares relacionados con nuestra defensa antiaérea y con nuestros aviones Sukhoi, 42 intentos en los últimos 3 meses. Y luego aparece Carreño. A Carreño, desde aquí, desde Miami, yo le puedo olfatear un tufillo alcohol. Es un sujeto zigzagueante que parece siempre haber salido de una cantina o de un meretricio, ¿no? O sea, es sospechoso, ¿no? Y Carreño, convertido de pronto en un analista militar, dice otra mentira grotesca. Jactándose del poderío militar venezolano, dice que un Sukhoi, y Venezuela compró 24, pero se cayó uno, o sea que deberían quedarles 23. Dice que un Sukhoi llegaría desde Venezuela, de alguna base aérea fronteriza, en San Antonio del Táchira, en Santo Domingo del Táchira. Llegaría, dice Carreño, a Bogotá en 11 segundos. Ya nuestras piezas de artillería lo tiene, ya nuestro Sukhoi lo tiene. Pero son unos ejercicios o están preparándose para una agresión. No, pero si nos van a agredir tenemos que defendernos. Óyeme, en 11 segundos un Sukhoi está en Bogotá. Tenemos las coordenadas del Palacio Narquiño, tenemos las coordenadas del barrio El Nogal donde vive la oligarquía. Las tensiones entre Colombia, las tensiones entre Colombia y Venezuela. Del embalse El Quimbó, de Hidrosogamoso, del embalse de Betania, de la refinería de Barranca Bermeja, que es la más grande de Colombia. ¿O es que los colombianos creen que nosotros somos y nos vamos a dejar invadir? Bueno, en 11 segundos no llegó un Sukhoi a Bogotá, pero en 11 segundos él bombardeó toda Colombia, ¿no es cierto? Bombardeó la casa de Nariño, no supo pronunciar bien el nombre, bombardeó alegremente un barrio, dice él, de la oligarquía, el del Nogal, en la zona norte de Bogotá, y algunas hidroeléctricas. Si será irresponsable y charlatán este bravucón de Carreño. Yo hice modestamente mi tarea. Vamos a suponer que los Sukhois rusos que compró Venezuela pueden despegar y tienen gasolina. Una premisa que es que me permitiría dudar. Bueno, vamos a suponer que despegan, ¿no? Y tienen suficiente gasolina. En su máxima potencia, en altitud, no al nivel del mar, pueden ir a más o menos 2.300 kilómetros por hora, 2.400 kilómetros por hora. Y entre San Antonio del Táchira, la base aérea,
y Bogotá hay 600 kilómetros. Esto quiere decir que en el mejor de los casos, sin contratiempos, un Sukhoi puede llegar de San Antonio del Táchira a Bogotá en 15 minutos. A Medellín llega en 18 minutos. En 11 segundos es imposible. A menos que sea piloteado por Carreño, ¿no? A lo mejor Carreño logra esa proeza. Y luego Carreño, que cree que está en Vietnam, cava una madriguera, un escondrijo, y se mete allí imaginariamente, vestido de camuflaje, e imagina que Venezuela será Vietnam para los gringos. Diosdado Cabello dice, van a entrar pero no sabemos cómo van a salir. Yo sí sé cómo van a salir, Diosdado. Vivos no van a salir. Quien ose pisar con su bota extranjera la patria de Bolívar. Pero además, oye lo que te voy a decir, aquí está el mapa de Colombia. Tiene un río, y lo voy a repetir, este río divide a Colombia de norte a sur. Aquí hay 7 puentes fundamentales. No fue la FARC la que nos dio las coordenadas de los puentes, no fue la FARC la que nos dio las coordenadas de los puentes. Las coordenadas de los puentes las da cualquiera, eso se googlea. Por ejemplo, el puente que une a Barranca Bermeja con el departamento de Antioquia, la coordenada es 2 grados 42 minutos 24 segundos norte y 75 grados 25 minutos 52 segundos oeste. Ya nuestras piezas de artillería lo tienen. Yo de verdad aliento la posibilidad de que este sujeto, Carreño, sea el jefe de la estrategia militar venezolana. ¿No? Si él comanda a las tropas militares venezolanas, estamos seguros de que la victoria será nuestra, ¿no? Habráse visto, ¿no? Tamaño mentecato, tamaño cenutrio, nadie lo entiende, ¿no? Ya digo, parece haber salido de un lugar arrabalero, ¿no? Con etairas, y entonces luego se va a la guerra y despliega los mapas. Bueno, desde el lado de Bogotá, por supuesto, el lenguaje y el tono y la moderación solo convocan respeto, ¿no? Por ejemplo, el canciller Holmes insiste en que no van a caer en provocaciones y en que ellos no van a agredir a nadie. Por su parte, el canciller de Colombia se refirió al comienzo de las maniobras militares y aseguró que su país no quiere un conflicto, pero no bajan los brazos. Colombia siempre está preparada, las autoridades están listas, están atentas, no se dejan provocar, pero conocen perfectamente cuáles son sus deberes, sus competencias y sus obligaciones. Elliot Abrams, que dirige el despacho Venezuela en el gobierno Trump, opinó sobre la peligrosa connivencia entre Maduro y los terroristas colombianos en territorio venezolano. Este es un desarrollo muy peligroso, pero la base es el apoyo del régimen de Maduro en los últimos años para el Ejército de Liberación Nacional, el otro gran grupo terrorista narcotraficante colombiano que realmente está alojado en Venezuela. No está allí contra la voluntad del régimen, está allí con la cooperación del régimen. Ahora tienes a uno de los líderes de la FARC, Márquez, diciendo que volverá al combate. Todavía no sabemos cuántas personas de los 4 que se unieron a él, pero él está en Venezuela y su video, el que anuncia el regreso del combate, se hizo en Venezuela. Pero las imágenes más inquietantes que han sido difundidas hoy, que han sido atestiguadas por el mundo entero, provienen de la frontera con Colombia desde el lado venezolano, donde la dictadura ha desplegado numerosos vehículos de combate y también misiles antiaéreos, y había entonces el fragor que parecía el preludio de una guerra, ¿no? Es por supuesto solo un montaje y no por eso deja de preocupar. Vehículos y material bélico que el régimen de Maduro movilizó a la frontera con Colombia para sus ejercicios militares que están previstos para comenzar en las próximas horas. En el material obtenido por NTN 24 se pueden apreciar tanques, camiones y vehículos que llevan lo que serían misiles. Las imágenes fueron registradas en el estado Táchira. Todo esto es muy cerca de la frontera con Colombia. Ustedes saben lo cerca que está San Cristóbal en el Táchira, o San Antonio, Santo Domingo, de Cúcuta, ¿no? Es así, es una distancia que un Sukhoi que despega de San Antonio del Táchira a Cúcuta llega en menos de 5 minutos, ¿no es cierto? En menos de 5, tampoco los 11 segundos de Carreño, pero bueno,
Lógicamente hay creciente alarma desde el lado colombiano, porque ya sabemos que el gobierno de Caracas es uno de matones, ¿no? De matones viciosos, que ahora hacen alarde de su fuerza. Mis fuentes me dicen que Maduro está barajando la posibilidad de bombardear cerca de la frontera, pero en territorio colombiano, un imaginario campamento terrorista montado por Duque con mercenarios y profesionales de la guerra, renegados militares venezolanos que están todos adiestrándose ahí. Nada de lo cual, por supuesto, es verdad, pero sería una primera provocación que Maduro estaría considerando, a ver si hay una respuesta proporcional por parte de Duque, que, ya lo conocemos, lo mismo que Trump, tiene un primer instinto reacio a la guerra, ¿no? Y va a sofrenar cualquier posibilidad de ir a una conflagración bélica con Venezuela, porque sabe que Maduro es absolutamente ingobernable, irracional, desenfrenado, ¿no? Está fuera de sus cabales y necesita agitar una conflagración, un conflicto en la frontera para solidificar la base de su poder que se ha visto socavada grandísimamente este año. Más imágenes de los ejercicios militares hoy, martes 10 de septiembre. Bueno, estamos a las puertas de una guerra, yo no lo creo, ¿no? Para que ocurra una guerra tiene que haber dos partes enemistadas y dispuestas a irse a la guerra, ¿no? Y esa es una premisa que yo me permito poner en entredicho porque de veras creo que Duque va a hacer todo lo humanamente posible para evitarse una guerra con Maduro. Sin embargo, creo que Maduro está decidido a provocarla, ¿no? O a provocar ciertas asperezas que puedan incordiar a Duque y llevarlo quizá a escalar, ¿no? Primero la retórica y eventualmente las acciones, ¿no? Esta es otra imagen preocupante, inquietante que proviene de la frontera. La dictadura venezolana mostrando sus músculos como si fuera a intimidar a Colombia, que además Duque bien sabe que si es agredido, Estados Unidos está de su lado. Se lo han dicho hoy repetidas veces, ¿no? De los BTR-80, de los 8x8. En Colombia, cerca de Puerto Valdivia, un soldado anónimo, ¿no?, acusaba, sin mencionarlo, al expresidente Santos, a quien yo llamo siempre un felón y un pérfido, porque me parece que traicionó al Estado de Derecho colombiano y se rindió moralmente ante los terroristas en La Habana, nada menos, ¿no? Un acuerdo de paz deshonroso bendecido por el sátrapa bananero de Raúl Castro. Este soldado colombiano cerca de Puerto Valdivia acaba de ver caer abatido a un soldado, un colega de armas, un hermano suyo, tiroteado por los terroristas. Y se pregunta, ¿y dónde quedó la paz? ¿Cuál era la paz que iba a haber en esta vida? ¿Cuál era la paz? Paz. ¿Dónde está la paz? Yo no veo cuál es la paz que ven. Yo no veo. Ahorita mataron a un soldado inocente. Le metieron un tiro hasta en la cabeza. Yo no sé por qué hacen eso.
Fuerza, fuerza, ánimo, mi soldado, no me caiga. Mucho ánimo, mucho ánimo. Son más los buenos, son más los buenos. Enfrentamiento aquí próximo a Puerto Valdivia. Próximo a Puerto Valdivia. Del ejército y la guerrilla. Esto está delicadísimo. Dios nos ampare. Bueno, la paz que Santos le prometió a Colombia era solo un embuste, ¿no? Era una farsa. Un buen pretexto para ganar envanecido el premio Nobel que le concedieron los noruegos, pero está claro que Colombia no está en paz. Y Duque entonces tiene que conjurar dos amenazas. En territorio colombiano, la de los terroristas, que se cuentan por millares, 2.000 o 3.000 hombres. Y fuera de Colombia, la amenaza conjunta de los terroristas colombianos en Venezuela, sumada a la de Maduro, ¿no? Que tiene ganas de arañarlo, de magullarlo. La gente sigue cruzando la frontera a Colombia para comprar comida y medicinas. Muchos temerosos por los supuestos ejercicios militares que se realizan en su país, llegan a Colombia para abastecerse, especialmente de alimentos y medicinas. Hay demasiada gente, hay cola como de unas 5 cuadras ahí en la mitad del puente. Otros solo seguían su rutina de venir a comprar por la escasez en su país. La mayoría incrédulos de las operaciones militares programadas por Venezuela para la frontera. Hemos estado escuchando que se están escuchando que hay ejercicios militares, pero por aquí todo normal. Un día rutinario común cruzan 30 o 35.000 personas ese puente de Simón Bolívar hacia Colombia, de las cuales regresan 30 y 5.000 no regresan más. Estos son los números en promedio. Más imágenes de venezolanos escapando de la abyecta miseria del chavismo. Viajar durante horas de Venezuela hasta Colombia solo para conseguir alimentos y productos básicos en medio de la crisis. El puente internacional Simón Bolívar es testigo clave del fenómeno al ser el principal cruce peatonal entre la localidad venezolana de San Antonio y el estado colombiano de Táchira. La odisea para venirnos es venirnos de un día antes, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana que llegamos aquí, con todo el sacrificio y todo. Mire cómo tengo los pies hinchados de tanto uno viajar, y ahora para irnos otra vez, con todo este paquetero, otra vez de nuevo. Bueno, ese era el pueblo chavista, ¿no? O a ese pueblo Chávez y Maduro prometieron una mejor vida, un mejor futuro. Hay que ver cómo los estafaron, ¿no? El comisario Simonovic, que está ya a buen recaudo, que yo tengo como un hombre de honor, dice que se prepara el día D. Entiendo que el día D será el gran día de la liberación de su país. Yo y mucha gente estamos convencidos que el día D va a llegar. Por eso es que hablamos del día D. Porque el problema no solamente es llegar al día D, sino mantenerse después del día D. ¿Ok? Eso es un tema mucho más complicado que casi que lo anterior. Al día D vamos a llegar. Tener la absoluta convicción que eso va a ser. El riesgo de mantenerse porque esos grupos podrían desestabilizar obviamente, ese cambio. O sea, si estos forajidos, si estos delincuentes, si el régimen no tiene ningún tipo de escrúpulos a la hora de violar la ley, siendo régimen, imagínate, si no lo son. Para terminar, porque viene don Enrique Salas Romer y no me quiero perder sus observaciones, su mirada aguda sobre el conflicto de su país, que por supuesto lo tiene que atormentar muchísimo, ¿no? Este es un hombre que pudo haber salvado a Venezuela, a la Venezuela libre y democrática, pero la mayoría eligió a Chávez hace 21 años, una desgracia colosal. Bueno, desde territorio venezolano, apañados por el dictador Maduro, los terroristas de las FARC, que estafaron, ¿no?, a la buena fe de la sociedad colombiana, o a una parte significativa de ella, que confió en que estos terroristas se iban a reformar, se iban a desentar, se iban a convertir en demócratas y en pacifistas. Nada de ello ocurrió, ¿no? Está claro que los terroristas, y Maduro es uno de ellos, es uno más, son terroristas hasta el final de sus días y mueren con las botas puestas, ¿no? Y entonces Santrich, desde la selva espesa e impenetrable, dice algunos galimatías tratando de amenazar a Duque.
Es un movimiento amplio, sin estatutos, sin reglamentos ni discriminaciones, con excepción de quienes sean enemigos declarados del pueblo. No tiene oficinas y su sede es cualquier lugar de Colombia donde haya inconformes. Su base la constituyen millones de compatriotas que se vinculan a los núcleos clandestinos de múltiples y variadas formas, como círculos, juntas, talleres, malocas, familias, uniones, combos, hermandades, lanzas, grupos, clubes, asociaciones, consejos, galladas, parches, mesas de trabajo, mingas, cofradías, comités y todas las formas que a bien tengan sus integrantes y que a su juicio les garantice el secreto de pertenencia y compartimentación. Yo no sé si este hombre ha perdido completamente la vista, pero sí creo que está oficialmente loco y trastornado, ¿no? Porque esa descripción que hace de cómo hay un terrorista en cada colombiano, es verdaderamente chiflada, digna de un lunático. Este se tiene que reunir a menudo con Carreño, ¿no? Carreño y Santrich. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Me parece que ha sido suficiente el repaso de la actualidad. No hay que alarmarnos demasiado, ¿no? Maduro quiere hacernos creer que la guerra es inminente e inevitable. Yo no lo creo, yo no lo creo. Ese Sukhoi que va a llegar en 11 segundos a Bogotá es solo una delirante, afiebrada fabulación de Carreño, ¿no? Es más probable que en los próximos 11 segundos caiga Maduro a que el Sukhoi llegue a Bogotá. O eso es lo que yo deseo, ¿no? Eso es lo que yo deseo. Bueno, los 11 segundos, hay que ver desde cuándo los empezamos a contar. Vamos a la publicidad, después voy a conversar con don Enrique Salas Romer, ex candidato presidencial venezolano. Ahora los dejo en compañía de nuestro querido amigo, don Alejandro Cardona. Adelante, Alejandro. Bueno, estoy muy feliz porque ha venido nuevamente al programa un venezolano admirable, al que yo respeto mucho, intelectual, moralmente. Enrique Salas Romer, que ha sido parlamentario, ha sido gobernador, ha sido candidato presidencial, un gran venezolano, un gran demócrata. Un aplauso para Enrique, por favor. Bienvenido, bienvenido. Y bienvenida Raiza, bienvenido tu hijo Enrique y tu nieta Raiza, ¿verdad? Raiza Beatriz. Raiza Beatriz. ¿Cómo estás, Enrique? Mira, muy bien, muy bien. Te imaginarás que escribir un libro a lo largo de 2 o 3 años bien documentado es un esfuerzo grande, y cuando al final nace la criatura, uno como que la abraza, como si le hubiera nacido un hijo. A mí me llegó apenas el domingo, por eso te lo hice llegar tan tarde, ¿no? No lo he podido leer porque me lo han entregado media hora antes de comenzar el programa, pero he leído los elogios de Carlos Alberto Montaner, que es mi amigo, que es tu amigo, realmente brillante, y lo elogia sin reservas, o sea que tienes que haber hecho un gran trabajo. ¿Estás contento? Estoy contento porque fue concebido. Realmente el propósito es iluminar el camino no solamente hacia la libertad de Venezuela, sino a un mundo que muchas veces no sabe asimilar suficientemente el volumen de noticias que se bombardea a diario y que hay que de alguna manera articular para que se comprenda mejor. Yo disfruté ese proceso. ¿Y eres optimista? Digamos, yo pienso que cuando las personas envejecemos hay una primera tendencia natural a decir, cuando yo era joven el mundo era mejor, ¿no? Leíamos más libros, el amor era más delicado y más poético, el mundo de ahora se ha envilecido, se ha acanallado. Y sin embargo, yo no lo veo tan así, Enrique. Si yo te pregunto, ¿el mundo va por buen camino o el mundo, lo que nosotros llamamos el mundo, Occidente, ¿no? Bueno, yo comienzo contando que yo nací en el siglo XIX. ¿En serio? Y que me ha tocado vivir en una época que a lo mejor le vamos a entregar el poder a un robot. Sí. Porque la Venezuela en que yo nací era la Venezuela de la Segunda Guerra Mundial. No había nada
en Venezuela no se había descubierto la penicilina, la elefantiasis, la tuberculosis, el paludismo, eran enfermedades comunes. Pasaban frente a mi casa carros de mula llevando pasto para los animalitos que tenía la gente en la ciudad. Pero tú no puedes haber nacido en el siglo XIX. Bueno, porque es el mismo mundo. Exageras un poquito, ¿no? Bueno, pero el mismo mundo, salvo 2 o 3 carritos que se veían por allí, de mis abuelos y mis bisabuelos. Sí. Había luz, es cierto, pero se apagaba cada rato. Teníamos que tener lámparas que no sé, velas. Sí. Yo monté caballo antes de montar bicicleta, porque durante la guerra todo lo que tuviera hierro se convertía en armas. Increíble. A los 7 años me dieron un caballo y me dice, bueno, apréndelo a sillar. Un caballo antes que la bici. Y antes que ver televisión se escuchaba la radio, ¿no? La familia se congregaba alrededor de la radio para ir. Y se oía. Las noticias de la guerra, ¿no? Yo recuerdo de niño tirado en el suelo tratando de escuchar la radio de Caracas, a ver, transmitían un juego de béisbol y queríamos saber qué era lo que estaba ocurriendo. No había casi comunicación. ¿El mundo es mejor ahora? En muchos sentidos es mejor, en otros sentidos es muy complicada. Es muy complicada. Hemos perdido un poco el contacto con la naturaleza, cosa que me preocupa. E incluso el contacto entre humanos, ¿no? Tú ves a una pareja en un café y no se hablan y no se miran y cada uno está mirando su teléfono. Su teléfono, sí. ¿No? No sé si eso es bueno, no sé. Sí. Pero mira, yendo a la esencia del libro, Ortega hace casi 100 años publicó su teoría de las generaciones, en el cual él planteaba que cada 15 años surge una nueva generación. Correcto. Y en un plan pedagógico, en una ocasión, señaló que, imagínense ustedes que vamos viajando en un tren. En ese tren viajan 2 generaciones separadas 15 años entre sí. Y ese tren se detiene cada 15 años. En esa estación, al llegar, se baja la generación mayor y sube una generación 30 años menor. Y así va evolucionando la humanidad. Va parando cada 15 años el tren y hay algunos que se bajan. ¿Qué aportamos nosotros? Una matemática, fruto de 40 años de estudio, para correlacionar los cambios generacionales y los procesos históricos. ¿Por qué? Porque si vamos a ver el futuro, tenemos que tener, es decir, no es lo mismo prepararte para correr 100 metros que para correr una milla o para correr un maratón. Y si sabemos exactamente cuánto duran los procesos, tenemos una forma mejor de prepararnos para lo que está por venir. Pero además, en estos tiempos, los que se bajaban en la próxima estación ya no se bajan todos, porque la expectativa de vida ha subido. La gente ya no se muere tan prontito. Pero mira, fíjate lo que hemos descubierto, porque Ortega no precisó las fechas o los años, era distinto. Pero Estados Unidos ha tenido 45 presidentes. El menor fue Kennedy, que llegó a los 43 años, y el mayor fue Reagan, que llegó a los 73. Exactamente 30 años entre uno y el otro. Y no hay mandatario en el mundo que haya pasado los 15 años en el poder, excepto uno, Helmut Kohl. El alemán, el canciller alemán. Pero llegó a 16 y cuando quiso seguir, perdió. Prueba evidente de que esos cambios de 15 años son inexorables. Y el momento en que va cambiando la perspectiva del elector, en las democracias, lógicamente, en esa medida se van produciendo reacciones distintas frente a acontecimientos que vienen sucediendo. Chávez llegó a 13 años, ¿eh? Casi se acercó a los 15, ¿no? A los 15. Y eso es un poco lo que motivó el libro, porque en el 18 de noviembre de 1998, en plena campaña electoral, estábamos empatados. Ahí en el libro está la cifra. Pero no se dedica a la campaña, solamente a un debate al cual yo fui. Era como estos tipos town hall que hacen en Estados Unidos. Me hicieron muchas preguntas bastante fuertes y al final me dieron oportunidad de decir unas palabras finales. Y en ese momento yo dije que ahora solo quedan 2 opciones. Uno de nosotros será presidente y aquel que logre la victoria
marcará el destino del país por los próximos 15 años. Como Chávez duró casi 17 años, yo adquirí una especie de ahora de profeta. De profeta. Pero realmente yo no me refería a Chávez, sino me refería al país. Y si, digamos, la madre natura o la divina providencia no hubiera recogido a Chávez, Chávez seguiría ahí 21 años después, ¿no? Es posible, aunque yo creo que si mi libro tiene un propósito de iluminar los acontecimientos. Chávez no murió porque iba a morir. Chávez murió porque estorbaba. ¿Tú crees que los cubanos le propiciaron la muerte? Bueno, al menos medianamente. Se la aceleraron un poquito. Hay bastante evidencias allí. Acuérdate que yo este libro lo hago, digamos, como escritor, no como dirigente político. Comprendo. No como protagonista. Yo coloco así frente al lector las evidencias que tengo. Y también una que es muy importante. Hugo Chávez hizo las barbaridades que hizo, pero lo hizo para ganarse el derecho de ser el sucesor de Fidel. En cambio, Maduro llega y, cosa rara, ¿no? Porque Fidel era muy cauteloso, pero quizás en los años finales de su vida perdió un poco la perspectiva, y en un titular de Granma, que era el diario oficial, dice: no perdamos de vista que Nicolás Maduro es nuestro hombre en Caracas, nuestro hombre. Sí. Eso no lo habría dicho nunca de Chávez. De Chávez, claro. De Chávez. Ahora, si ellos no apartaban a Chávez, el liderazgo de Raúl no era capaz de enfrentarse a la magnitud del liderazgo que Chávez había logrado. ¿Y cómo ves a Maduro ahora, Enrique? Yo lo veo como una persona que está en una situación que puede llevarlo a un final parecido al de Chávez. ¿Con una crisis de salud repentina? No, nada de eso, sino simplemente que él es un funcionario de Cuba, él es el comandante en jefe a nombre de Cuba, de las Fuerzas Armadas. Él tiene la obligación de suministrar el petróleo que Cuba requiere, pero si en este momento, al convertirse lo que tenemos en Venezuela tristemente, que es una bomba de tiempo, llega a ser suficientemente grave para amenazar, y ya lo es, una amenaza para el continente, hasta desde el punto de vista de las enfermedades que se están propagando en Venezuela. Pero es como un cáncer primario que amenaza las democracias en América. Y si Cuba tiene que sacrificarlo para poder decir que ellos son emisarios de la paz, lo van a sacrificar. ¿Y crees que ya es un estorbo para La Habana, Maduro, que ya se ha convertido en un lastre? Puede serlo, depende de las circunstancias. Sí. ¿Pero ves a Maduro cayendo pronto o ese es un escenario? Mira, yo tengo elusivo? que llevarlo a los términos del libro para que tengamos una idea clara. Los términos de la teoría de las generaciones. Venezuela, en 1959 se inicia la carrera espacial. En 1959 llega Castro al poder. En 1959 se comienza la democracia venezolana. 30 años después cae el muro de Berlín. 30 años después cae el Caracazo en Venezuela. Esa sacudida bestial. Y fue también la masacre de los estudiantes chinos en Tiananmen. Correcto. Ahora, corre 30 años, o este año es un año decisivo. Este año termina el ciclo histórico que comienza en 1989. ¿Qué tenemos? Hace 2 años, cuando yo comencé el libro, no había conflicto con China. Estaba el presidente Trump recibiendo a Xi Jinping en Mar-a-Lago con grandes elogios y pidiéndole que lo ayudara con el chinito de Corea del Norte para que no siguiera mandando cohetes, ¿verdad? Se hablaba del número de personas que habían asistido a la presidencia, a la juramentación presidencial. Se hablaba de la posverdad y las verdades alternativas, pero no se hablaba de confrontación. Y sin embargo, ese gigantesco vacío que se crea
con la desaparición de la Unión Soviética. Pasados 2 años, exactamente este año ha terminado con una confrontación muy directa con China por razones tecnológicas y en razón de que China se ha adelantado incluso en algunos aspectos de inteligencia artificial y en aspectos militares, en aviones hipersónicos, que eso sí llegan en 11 segundos. De Cúcuta ha robado muchos secretos militares los chinos. Pero hay una otra cosa que ocurrió hace 30 años, el año 89, ocurrió a principios de diciembre del 89. No solo Tiananmen, no solo la caída del muro de Berlín, no solo el Caracazo. Estados Unidos entró en Panamá y capturó a Noriega. Se refugió un tiempito en la Nunciatura Apostólica, le pusieron una música estridente, se rindió y lo trajeron aquí, ¿no? Antes de ir a la primera pausa te hago esta pregunta. Dado que hay terroristas colombianos en Venezuela protegidos por Maduro, ¿se justificaría que Duque ordenase una acción militar o policial para ir a capturarlos en territorio venezolano? ¿Eso puede ocurrir? ¿Eso debería ocurrir? ¿O tú no lo aconsejarías? La pregunta es para ahorita, para después. No, ahora. El ejército colombiano formado durante la época del Plan Colombia es un ejército súper capacitado. Sí. Con manejo de drones, con manejo de muchas tecnologías de punta. En el año 2000 y tanto, yo tuve una reunión muy privada con alguien en elevadas posiciones en Colombia. Me confiaron que para ese momento ya había 1000 hombres en fuerzas especiales entrenadas al nivel de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, como ¿cómo llaman los Navy SEALs. Los Navy SEALs. Las tropas de élite, ¿no? Bueno, y estaban preparando otros 1000. Ahora imagínate eso frente a un gobierno totalmente desmoralizado, cuando se ha perdido el sentido de jerarquía, donde los armamentos, hasta donde tengo información, están mayormente en mal estado, oxidados. Han tenido que atraer hasta unos rusos para que lo arreglen. Yo creo que ahí no hay ninguna comparación. Antiguamente Venezuela era muy superior en la aviación y en otros aspectos al ejército de Colombia. Hoy en día es exactamente al revés. Pero es que el problema no es un problema de Colombia, es un problema de Perú, es un problema de Ecuador, es un problema de Chile. Algunos de estos países inicialmente recibieron una emigración preparada, profesionales que los ayudó, pero la gente que está saliendo ahora no tiene la misma preparación y son cargas sociales fortísimas para países como Colombia, que podría llegar a tener fácilmente 3 millones de venezolanos. Bueno, tú has dicho que Colombia tiene más poderío militar que Venezuela y esa es una verdad irrefutable. Sin embargo, ¿tú crees que Duque tendrá el liderazgo político para usar esa fuerza militar en territorio venezolano y capturar a los terroristas de las FARC y del ELN? Fíjate que hay 3 tipos de... Están los paracos, que eran las antiguas autodefensas colombianas que controlan la frontera. Están los ELN que están concentrados en Guayana, sacando oro y coltán y esto y lo otro. Y en el llano está la FARC. El grueso de la FARC, que debe estar en el orden de los 3.000, 4.000 hombres, están en territorio venezolano, en el llano, desde donde se despacha la cocaína, donde aterriza la cocaína. Si tú ves la ubicación donde están realmente Iván Márquez, donde está, cada uno de ellos, verás que se han dividido el territorio venezolano en forma... Aparte de eso, tenemos otros organismos terroristas del Medio Oriente, como es sabido, hay mafias rusas, hay mafias de distintos países. ¿Pero hay el riesgo inminente de una guerra, Enrique? Pero yo quiero volver a lo que te estaba diciendo antes, porque decía que en el 59 se inicia la democracia, se inicia Fidel, se inicia la carrera armamentista, perdón, la carrera espacial. En el 89 el muro de Berlín y ahorita estamos en 1919. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Ahora tenemos una confrontación directa mientras Estados Unidos hace 30 años era dueño del mundo, ¿verdad? Y se hablaba del fin de la historia, como escribió Francis Fukuyama. Hoy en día Estados Unidos tiene un rival de consideración.
muy retrasado. China, que debe entenderse bien, tiene grandes debilidades, y las expongo en el libro. Grandes debilidades que hay que analizarlas, y no hay que subestimar a Estados Unidos, pero ya no está solo Estados Unidos. Pero también la Unión Europea tiene su primer desgajamiento. El vuelco político en México es total. Ha entrado un miembro original del Foro de Sao Paulo. Pero yo te preguntaba si hay el riesgo inminente de una guerra entre Colombia y Venezuela. Es que sí, hay estos cambios. En China están alzados como Tiananmen. En 1919 es un año de fin de ciclo histórico, y perfectamente, de acuerdo a los procesos anteriores, podemos prever que se va a dar una circunstancia que yo prefiero llamarla una circunstancia inédita, no convencional, y no darle calificativos exactos. Además, yo no creo que sería Colombia solo. Si hay una intervención en defensa del continente, no de Venezuela, pero sí para auxiliar humanitariamente al pueblo venezolano, eso tendrá que ser algo colectivo, y creo que estamos muy cerca de eso. Querido Enrique Salas Romer, con todo mi afecto, mi admiración, te agradezco estos 20 minutos que te hemos escuchado. Han sido siempre una charla magistral. Eres una mente brillante, un gran intelectual. Recomiendo mucho, yo no he podido hacerlo todavía, pero lo voy a hacer seguro el fin de semana. La lectura del futuro tiene su historia. ¿Está en Amazon? Está en Amazon, sí. En Amazon. Sí. Y lo vamos a presentar, si me permite. Claro, claro. El 3 de octubre en la librería Books and Books. ¿En Coral Gables? Sí, y me han ofrecido decir unas palabras. Extraordinario. Dos personajes que tú conoces muy bien. Carlos Alberto Montaner y Asdrúbal Aguiar. Ah, magnífico, sí. Magnífico. De manera que, bueno, todos los que han venido hoy acá y aquellos que nos están escuchando, pues, que se quieran acercar, magnífico. 3 de octubre cae jueves y Books and Books en Coral Gables es una librería maravillosa, y va a estar Carlos Alberto Montaner, que es un brillantísimo escritor cubano. Me voy a leer tu libro con gran curiosidad y ha sido un deleite escucharte como siempre, Enrique. Para mí un deleite estar aquí contigo, porque este es un programa manejado por un hombre inteligente. Siempre un placer escucharte, siempre, siempre. Un aplauso para Enrique Salas Romer. Gracias. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Estamos saliendo en vivo y en directo. Había olvidado comentarles que el viernes 27 de septiembre voy a estar en Santiago de Chile. Qué ilusión. A mí me encanta viajar a Santiago. Una ciudad moderna, que ha progresado asombrosamente en los últimos 20 o 30 años. Hay que ver el buen cine que se hace en Santiago, la buena prensa, los buenos libros que se escriben, cómo esa ciudad se ha convertido en quizá la más moderna y la más liberal de América del Sur. Y voy a estar hablando de Pecho Frío, esta novelita en clave de humor, en el Centro Cultural Gabriela Mistral a las 7 de la tarde, el viernes 27 de septiembre los espero. Bueno, otra de las grandes noticias de hoy ha sido que el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, el embajador John Bolton, fue despedido. Esto se veía venir. Mike Pompeo ya no le hablaba a Bolton, llevaban semanas sin hablarse. Esta era la principal inquina o la principal rencilla. Pompeo desaprobaba las recomendaciones de Bolton. Bolton era siempre, digamos, un halcón y Pompeo era más una paloma, y han ganado las palomas a despecho del halcón que ha salido desplumado. Bolton no será más consejero del presidente Trump. Donald Trump despide a su asesor de seguridad nacional, John Bolton. El presidente de Estados Unidos anunció este martes vía Twitter en 2 mensajes haber pedido a Bolton su renuncia como resultado de los muchos desacuerdos existentes entre ambos. El asesor había sido nombrado por el propio Trump en 2018. Se sabe que Bolton tenía sobre todo constantes discrepancias con el secretario de Estado Mike Pompeo con respecto al proceder estadounidense en varios aspectos de la política exterior. Durante su tiempo en el cargo, destacó por su postura dura con respecto a Irán, si bien no comulgaba tanto con Trump y Pompeo en lo referente a otros puntos, como por ejemplo Corea del Norte. El presidente ya ha anunciado que la próxima semana dará a conocer al sustituto de Bolton, el último de su lista de despedidos. Es el tercer asesor de seguridad nacional que Trump despide. A Trump le gusta mucho despedir gente, ¿no? Ustedes ya saben. Trump goza despidiendo gente.
Y no sería raro que en unas semanas empiece a tuitear cosas horrendas contra el señor Bolton, ¿no? Por su parte, Bolton ha querido sugerir que no ha sido despedido, ¿no?, sino que él ha renunciado. Con este tuit, el presidente estadounidense anunciaba el martes el despido de su asesor en seguridad nacional. Donald Trump alega fuertes desacuerdos de su gobierno con John Bolton, considerado uno de los principales impulsores del duro enfoque de Trump hacia Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Corea del Norte. Es también una figura controvertida por su estrecho vínculo con la invasión de Irak. La noticia llega días después de que Trump revelara la cancelación de las conversaciones secretas con los talibanes de Afganistán. Mike Pompeo, que es el ministro de Exteriores, ¿no?, el secretario de Estado, que había sido jefe de la CIA, estaba demasiado contento, se le notaba, ¿no? Se le notaba. Y dijo, bueno, teníamos desacuerdos con Bolton. El anuncio sorprendió a Washington cuando estaba prevista una conferencia sobre terrorismo junto con el secretario de Estado Mike Pompeo. Hubo muchas veces que el embajador Bolton y yo no estuvimos de acuerdo, eso es seguro. Pero eso sucede con muchas personas con las que interactúo. El propio Bolton dio su versión de los hechos que parece contradecir la del mandatario, pues asegura que fue él quien ofreció su renuncia. Bueno, ya da igual quién renunció primero o quién despidió al otro. La pregunta es si a nosotros, los hispanos, que soñamos con una Cuba libre, una Venezuela libre, una Nicaragua libre, si a nosotros nos convenía que siguiera Bolton. Yo digo que sí. Yo digo que Bolton era uno de los nuestros. De hecho, Trump ha dicho varias veces en círculo íntimo, pero esto se filtra a la prensa, Bolton me empuja a una guerra en Venezuela. Bolton quiere una guerra en Venezuela. Y esto era así. Así que Bolton era un partidario de usar la fuerza contra Maduro. Y esas sugerencias eran contrapesadas por Pompeo, que decía, no nos apuremos, mejor no. Y por supuesto, con todos los diplomáticos del Departamento de Estado. Siempre hay una rivalidad entre el Pentágono y el Departamento de Estado. El Pentágono son militares, y los militares quieren mostrar músculos e ir a la guerra. Los diplomáticos dicen, no hay que ir a la guerra, nosotros la arreglamos bonito, negociando y con palabras. Lo cierto es que yo creo que es una pérdida lamentable, que ya no lo contemos más con el embajador John Bolton, y el secretario del Tesoro, que estaba al lado de Pompeo, Steven Mnuchin, habló también sobre Venezuela. On Venezuela, we know that Ambassador Bolton was trying to keep up the pressure in Venezuela in the picture, and we know that Ambassador Bolton and President Trump disagree on many things regarding to Venezuela. What can we expect now with the departure of Ambassador Bolton? I think, the Treasury Department and the State Department have been incredibly active on sanctions. Everything we do is in consultation with the State Department. Again, we have a massive sanctions program that's working. But I would just add, we are concerned about the people there and what's going on in the humanitarian crisis, and I know the Secretary has worked with their neighbors extensively. Entre tanto, la aprobación del presidente Trump baja 6 puntos. Esa aceleración de la economía y otros escándalos que han hecho que la aprobación de su gestión al frente de la Casa Blanca cayera en julio del 44 al 38%, es decir, menos de 4 de cada 10 encuestados le da el visto bueno. Pero hay otro dato importante, la desaprobación de su tarea, que se sitúa en el 56%. En general, su calificación promedio desde que asumió el cargo sigue siendo la más baja registrada para cualquier presidente moderno, en un punto comparable en su mandato. Entre los precandidatos demócratas, dice esta encuesta que los hispanos prefieren a Biden en primer lugar y a Bernie Sanders en segundo. Pero por ahí se cuela Julián Castro. Una encuesta exclusiva de Univision Noticias revela que los precandidatos demócratas Joe Biden con un 22% y Bernie Sanders con un 20% lideran la intención de voto por parte de los latinos. El candidato hispano, Julián Castro, ocupa el tercer lugar con el 12%, seguido por Elizabeth Warren con un 11%. Kamala Harris, quien había subido muchísimo en las encuestas después del primer debate, se encuentra en el quinto lugar con el 8%, seguido por Beto O'Rourke, quien tiene un 6%. Ojo a las mujeres, a la senadora Warren y a la senadora Harris. Una de esas dos va a ser la candidata, acuérdense de mí. Vamos a la publicidad, antes opción al consumidor. Adelante, por favor. Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Aquí estamos, el público siempre es una maravilla, ¿eh? Lo mejor de este programa ocurre en las pausas comerciales. Siempre viene un público con mucho sentido del humor y con
con un público muy listo. Yo me jacto de tener el mejor público de la televisión en español. Este nuestro, el número uno. Sí. Y no viene, acá no hay regalo. Yo no regalo pañales, no regalo hornos a microondas. Bueno, un chocolatito sí al comienzo, solo eso. Pero gracias. Lo hacemos entre todos el programa. Bueno, el presidente Guaidó, preocupado hoy, por supuesto, ¿no? El presidente constitucional Guaidó, yo siempre remarco eso, habló del vínculo, para mí, potencialmente explosivo, entre Maduro y los terroristas colombianos de las FARC. Esa es una bomba de tiempo que está haciendo tic-tac. Hace menos de 8 semanas hicieron un encuentro de lo que ellos denominaron Foro de Sao Paulo, que la verdad no fue tal, ni siquiera tuvieron el nivel de invitación que ellos esperaban, y el mismo Maduro visibilizaba, decía su vínculo con los disidentes de la FARC, con esta agrupación narcoterrorista que anuncia ser reincidente de nuevo en armas, en tráfico de drogas, y hablaba abiertamente que eran bienvenidos y hablaba de una serie de características. Lo hemos venido denunciando desde el principio de año, que el tiempo hoy en Venezuela que se mantenga usurpando funciones este régimen también serviría para que los grupos irregulares se afianzaran dentro de Venezuela, y Maduro de manera directa e indirecta los estaría financiando. Presidente Guaidó, con todo respeto, me permito sugerirle algo. Ya que es evidente que Venezuela se ha convertido en un Estado terrorista, ¿no es cierto? Un Estado terrorista que practica el terrorismo contra su población y que invita a otros grupos terroristas extranjeros, a los que cobija, diga usted, como presidente legítimo de Venezuela, señor Duque, yo autorizo a que su gobierno venga a mi país a capturar a los terroristas colombianos, a los bandidos y forajidos de la FARC y del ELN. Pídaselo a Duque. Es decir, usted es el presidente de Venezuela, me parece que a veces se le olvida. Y su país ha sido invadido por terroristas colombianos. Pídale a Duque que entre a capturarlos. Este es otro momento de Guaidó hoy, hablando del narcoterrorismo. El régimen, de nuevo, debe ordenarse. Hoy el vocero del régimen ratificó lo que hemos venido denunciando durante semanas, que están amparando a narcoterroristas en Venezuela. Muy grave, además, cuando lo que estamos nosotros exigiendo, los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, es poner fin al sufrimiento de nuestra gente, es que atender la emergencia humanitaria compleja, y lo que nos interesa en términos de tiempo es cuán rápido podemos hacerlo, es cuán rápido puede llevar un buque con medicamentos y alimentos a puerto venezolano, cuán rápido podemos abrir el canal y el corredor humanitario, cuán rápido puede llegar aviones cargados de alimentos y medicina. No estar haciendo declaraciones absurdas de guerra para simplemente distraer la atención. Pero ese buque no va a llegar con medicinas y alimentos, y esa ayuda humanitaria no va a ingresar como ya no ingresó el sábado 23 de febrero, me parece. Mientras Maduro esté allí, presidente Guaidó, o sea, hay que sacar a Maduro, hay que extirpar a los terroristas colombianos y hay que remover a los terroristas venezolanos. Para eso tienen que entrar Colombia y Estados Unidos. Idealmente en una acción conjunta, pero usted la tiene que pedir, usted la tiene que solicitar o autorizar, invocando la Constitución como presidente legítimo. Eso le traería a usted riesgos, seguramente, pero es el momento de hacerlo, presidente. Hay que redoblar la presión y hay que pedirle a Colombia y a Estados Unidos que entren. Como ustedes lo saben y bien, creo que ya han ido no sé cuántas declaraciones. El gobierno legítimo de Venezuela es el que yo represento, que representa la Constitución, la lucha del pueblo venezolano, y es afinar la presión a los corruptos violadores de derechos humanos y lo que no permiten el cambio en Venezuela. Lo dimos no hoy, no ayer, sino el 5 de enero de 2019. Todos los funcionarios civiles y militares que colaboren con la restitución del orden constitucional en Venezuela serán sujetos de, por supuesto, garantías para poder favorecer y facilitar el proceso de transición en Venezuela. Bueno, tenemos que ir a la publicidad, antes una opción al consumidor, luego les voy a contar lo último de el pacto no logrado todavía entre los socialistas de Pedro Sánchez y los neochavistas de Pablo Iglesias en España. Ya regresamos. Adelante, una opción al consumidor. Bueno, vamos a España. No termina de cuajarse una alianza entre los socialistas y los neochavistas de Podemos. Casi 4 horas de reunión.
que no hay una vía para alcanzar un acuerdo. Unidas Podemos se ha negado en todo momento a alcanzar un acuerdo programático y alcanzar un acuerdo también de gobernanza para este país. Hoy por hoy, como les decía, no vemos una salida a esta situación precisamente por esa negación. Bueno, la salida que se avisora es que Pedro Sánchez convoque a otras elecciones presidenciales en noviembre. Unas elecciones que, según las encuestas, serían buenas para él, de las cuales él saldría bastante fortalecido, quizá con la mayoría absoluta de la que ahora carece. Y por eso tiene que ir a rogarles los votos a los neochavistas de Podemos. Desde ese partido de izquierda, Pablo Echenique dice que Sánchez quiere gobernar solo con los suyos. Conclusión de la reunión es que el Partido Socialista no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único, de formar un gobierno íntegramente ocupado por ministros y ministras del Partido Socialista como si tuviera mayoría absoluta, y además nos ha planteado que si no aceptamos ese planteamiento, si no aceptamos ese marco de negociación, entienden que no debe volver a haber reuniones entre los equipos negociadores. Pero bueno, los socialistas, nos guste o no, sacaron la primera mayoría, ampliamente, con mucha diferencia sobre el PPE y Ciudadanos y estos muchachos chavistas de Podemos. Y si van a otras elecciones en noviembre, van a sacar una diferencia más holgada todavía. O sea, que a mí me parece que Pedro Sánchez está haciendo bien las cosas, está moviendo con astucia, con sagacidad las fichas, ¿no? Mi amigo Iván Espinosa, del partido de derechas Vox, se permitió una ironía muy fina en el Congreso de los Diputados que provocó risas entre sus adversarios. Los españoles del mundo real que está ahí fuera, ese que ustedes no conocen, los que componen la España que madruga, sus risas me confirman lo que estaba diciendo. Los españoles que trabajan y los que han trabajado alguna vez en grupo saben perfectamente que un grupo de 31 personas para trabajar es prácticamente ingobernable. Pues bien, ustedes no se contentaron con 31, sino que impusieron que hubiera 43 miembros en cada comisión, precisamente para colocar a más gente. Nos quedamos solos en nuestra propuesta. Regresamos después de la pausa con lo último del programa. Ya volvemos. Y un abrazo para Iván Espinosa. ¿Cuánto me quedó? Bueno, estamos hablando con el público de cuán real es una guerra entre Venezuela y Colombia, ¿no? ¿O son solo matonerías, bravuconadas, fanfarronerías de Maduro? Yo digo que Maduro va a jugar a la guerra, que va a agitar el fantasma de la guerra, va a tratar de provocar a Duque, ¿no? Va a hacer alguna cosa torpe y abusiva, viciosa, a ver si Duque le contesta. A Maduro le sirve jugar a la guerra, a Duque no. Duque no quiere la guerra. Me parece que es la confrontación entre un niño intelectual de buenas maneras, de buena entraña como Duque, y el matón del barrio, ¿no? Matón del barrio lo que quiere es impresionar al vecindario, es decir, acá estoy yo y le voy a dar una paliza al niño intelectual. Así veo yo las cosas en este momento. No descartaría del todo que en los próximos días ocurra algún incidente, alguna aspereza, un entredicho, una refriega, una escaramuza, ¿no? Y un hombre muerto, un helicóptero derribado, casus belli, ¿no? Recuerden ustedes que la gente recuerda cómo terminaron las guerras, pero raramente recuerda cómo comenzaron. Y a veces un chispazo enciende la pradera. Regresamos después de la pausa. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir con nosotros cuando el viento sopla en contra. Cuando el viento sopla a favor, no tiene mérito, pero a veces el programa, como los aviones, entra en zona de turbulencia, ¿no? Y entonces se mueven los carritos de bebidas y comidas, nos sujetamos los cinturones, pasa luego la turbulencia y seguimos en pie, invictos.
sin renunciar al optimismo. Eso me lo da el público. Esa energía la despide el público y se apodera de mí. O sea, este acto aquí en el programa esta noche es uno en el cual el público me posee. Me posee. Y hace de mí un mejor conductor. Hasta mañana. Buenas noches. Ahora usted sabe que solamente New Money, su dinero rinde de verdad. Paquetes de 50, 100, 500 y $1,000 rinde 15% al mes por 18 meses. Paquetes de 2.500, 5.000, 10.000 y $25.000 rinde 18% al mes por 24 meses. Coja y garantice su inversión y tenga muchos ganos en New Money.